Con una población de más de 200 millones de personas y evidencia de vida en su territorio que se remonta potencialmente a más de 30.000 años, Brasil es una nación con una historia larga y sólida. Si bien su frontera toca a casi todos los demás países sudamericanos, además de ser el último país de América en abolir la esclavitud, Brasil se destaca de sus vecinos de una manera muy relevante. Fue colonizado por Portugal, no por España. Pero, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo dio forma Portugal a Brasil y cómo este último se convirtió en el país que es hoy? El primer explorador portugués que llegó a Brasil lo hizo en los últimos años del siglo XV, o exactamente en 1500. Según el libro de Situ Orbis de Duarte Pacheco Pereira, había encontrado Brasil en 1498 durante una expedición para el rey Manuel de Portugal. En cambio, se suele afirmar que la primera expedición portuguesa que llegó a Brasil se produjo en 1500 con una flota comandada por Pedro Álvares Cabral. Cabral en realidad estaba de camino a la India, pero se había desviado enormemente de su rumbo y finalmente avistó tierra. Esto llevó a la flota a tocar tierra en Porto Seguro e inició la cronología de la colonización portuguesa. Una vez que se dio cuenta de que esta tierra recién descubierta estaba en el lado portugués de la línea Tordesillas, el objetivo inicial fue establecer un asentamiento centrado en monopolizar el comercio, particularmente el de las populares secuoyas Pau-Brasil. Esto, por supuesto, llevó a los portugueses a una interacción directa con la vasta población indígena de la zona. Al principio, se cree que los colonos portugueses y los nativos pudieron haber trabajado en armonía para cosechar y comercializar el pau-brasil. Pero, como era de esperar, esto duró poco a medida que evolucionó la situación. A medida que las secuoyas fueron taladas y utilizadas cada vez más para el comercio, una parte cada vez mayor de la costa de Brasil fue aplanándose y surgió la necesidad de avanzar cada vez más hacia el interior para encontrar el pau-brasil. Como consecuencia de esto, muchos de los colonos comenzaron a considerar formas alternativas de producción de recursos para el comercio, como el establecimiento de plantaciones. Así terminó la colaboración entre portugueses y nativos, ya que los primeros decidieron que la mejor manera de trabajar sus plantaciones era esclavizando a los segundos. El resultado de esto fue la muerte y la huida de decenas y decenas de indígenas que esperaban escapar de la esclavitud. Habían enfermado por enfermedades europeas recién introducidas o morirían más tarde en la esclavitud debido a las condiciones laborales extremas. Aquellos que huyeron tampoco tenían garantizada la seguridad, ya que los misioneros jesuitas y los bandeirantes portugueses avanzarían hacia el interior, exponiendo a los nativos fugitivos a enfermedades y a manos de los bandeirantes, esclavizando aún más. A mediados de la década de 1530, Brasil se había dividido en más de una docena de colonias individuales que serían propiedad de los ricos nobles portugueses y gobernadas por ellos, aunque todos menos uno de estos asentamientos eventualmente serían devueltos a la corona portuguesa en 1549. Posteriormente se envió un nuevo gobernador general para administrar el territorio y se estableció una capital en Salvador. Aparte de la ocasional disputa fronteriza con España, Portugal no tuvo que preocuparse mucho por su vecino ibérico, gracias al Tratado de Tordesillas del siglo anterior. Fue este acuerdo el que claramente colocó a Brasil en el ámbito de expansión de Portugal, no en el de España, aunque fuera de Iberia y del propio Papa, que habían aprobado el decreto papal que solidificaba el tratado. Nadie aceptó realmente estos límites. Como resultado, Francia, Inglaterra y otras potencias coloniales estaban ansiosas por llegar a Brasil y apoderarse de todas las tierras que pudieran. Los franceses en particular intentaron hacerse un hueco en el mapa, pero en consecuencia fueron rechazados por los portugueses en la segunda mitad del siglo XVI. Los holandeses también intentaron más tarde apoderarse de parte de Brasil, pero finalmente cedieron ante los posesivos portugueses. Y aunque los portugueses lograron mantenerse fuertes frente a sus rivales externos, dentro de Brasil comenzaron a surgir algunos problemas que requerían soluciones
migraciones rápidas. Ante una creciente necesidad de esclavos y una población local en declive, Portugal miró a África para impulsar su colonia brasileña. La población indígena en Brasil se había reducido considerablemente debido a las enfermedades, las huidas y la carga de trabajo fatal para los esclavizados, pero al mismo tiempo, los colonos en Brasil tenían una necesidad cada vez mayor de trabajadores en sus plantaciones y en otros lugares. Fue en esta época cuando los portugueses miraron hacia África. Ahora buscaban traer esclavos de África a Brasil en lugar de Europa. Hacerlo abriría la trata transatlántica de esclavos, que tendría su propia historia oscura a lo largo de los siglos. Pero por ahora sirvió como la solución de Portugal a la población nativa en extinción. Y los portugueses tampoco lo hicieron en pequeñas cantidades. De hecho, aproximadamente el 40% de los esclavos africanos involucrados en la trata transatlántica de esclavos terminarían en Brasil, más de 8 veces la cantidad que terminó en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de lo grotesco de su método de elección, los portugueses en Brasil lograron un gran éxito en el comercio y el desarrollo de la colonia por completo. Se encontraron nuevos minerales y recursos en Brasil que podrían exportarse a tasas elevadas, mientras que también se abrirían mercados comerciales adicionales a medida que los portugueses tuvieran más para dar. Para entonces, Brasil comenzaba a parecerse a su forma moderna a medida que su cultura se diversificaba y la capital se trasladaba a Río de Janeiro. Esto procedió a otro período de cambios y movimientos considerables hacia el Brasil contemporáneo. Ahora a principios del siglo XIX, cuando Napoleón decidió cambiar las cosas en Europa. La familia real portuguesa se vería obligada a huir de su tierra natal y optó por quedarse en Brasil mientras estaban fuera. A su llegada, surgió una nueva motivación para poner más esfuerzo en la economía local y el desarrollo de Brasil que lo que se había hecho antes. Esto ayudó a que Brasil dejara de ser una simple herramienta de Portugal para convertirse en su propia entidad funcional y, en última instancia, lo preparó para la independencia. Se construyeron escuelas, bancos y otras estructuras importantes. Se abrieron más puertos y Brasil comenzó a florecer. Fue en este momento que la realeza finalmente pudo regresar a Portugal, pero Pedro I, el hijo de Dom João VI, se quedó atrás para gobernar Brasil en nombre de Portugal, aunque tenía otros planes. Una vez abandonado a su suerte, Pedro decidió que Brasil merecía más de lo que Portugal podía dar y que valía más de lo que jamás se le había dado crédito. Así que declaró su independencia. Anteriormente, en 1815, Dom João había declarado a Brasil como su propio reino, aunque permanecería bajo la atenta mirada y la mano dura de Portugal hasta el 7 de septiembre de 1822. Independencia o muerte. Se dice que gritó Pedro desde las orillas del río Ipiranga al anunciar la nueva soberanía de su nación de adopción. Pronto fue coronado emperador de Brasil, justo a tiempo para una creciente amenaza por parte de los portugueses, una amenaza que llevaría a ambos bandos a una guerra sangrienta. El ejército brasileño y sus milicias locales aliadas chocarían contra las fuerzas portuguesas hasta finales de 1823, mientras luchaban por el control de las antiguas colonias. Luchada por tierra y mar, la guerra finalmente terminaría a favor de Brasil cuando la última guarnición portuguesa retrocedió, dejando avergonzado al nuevo estado independiente. Sin embargo, el siguiente periodo para Brasil no fue nada fácil, y las luchas internas eventualmente llevarían a Pedro a abdicar de su trono a su hijo de 5 años, Pedro II, y posteriormente a entregar el imperio a una línea de regentes que gobernarían en el lugar del joven hasta 1840. Los enfrentamientos con los vecinos sudamericanos de Brasil pondrían además a prueba la soberanía de la joven nación. Pero nada parecía apagar el espíritu del comercio brasileño, ni la migración al país. Sin embargo, la época de Brasil como imperio llegaría pronto a su fin en 1889, un año después de que la monarquía aboliera la esclavitud. En su lugar se fundó la República de Brasil, conocida ahora como la Antigua República. En
En 1930, después de una serie de presidentes generalmente moderados, Getúlio Vargas tomaría el poder con un golpe militar y gobernaría como dictador hasta 1945. Las décadas siguientes no fueron menos turbulentas, aunque los presidentes electos estaban haciendo esfuerzos para estimular la economía de Brasil y su desarrollo. Durante la década de 1960, Brasil caería bajo el control de los militares, que gobernarían la nación con sus duros métodos hasta 1985, cuando la inflación se disparaba. La economía estaba pasando apuros, incluso cuando los brasileños adoptaron una nueva constitución en 1988 y la inflación seguiría siendo un obstáculo terrible hasta los años 90. A partir de ese momento, Brasil mostró su resiliencia y, a pesar de todo, había demostrado su capacidad para volverse independiente y seguir siéndolo. Si Portugal nunca hubiera colonizado su tierra, es difícil saber cómo sería Brasil hoy. Pero gracias a la colonización portuguesa que se produjo, donde quiera que se encuentre moralmente, Brasil pudo convertirse en una colonia notable y más tarde en un reino propio. Y gracias a la ayuda de los monarcas exiliados de Portugal, la colonia convertida en reino pronto se convertiría en un imperio soberano convertido en república. Los recursos naturales y el comercio confiable ayudaron además a Brasil a ponerse en el mapa. Y hoy no solo es un país independiente en América del Sur, sino también una nación única entre sus vecinos como el único producto del lado portugués de la línea Tordesillas.